la mayor persecución de la fe católica después de Diocleciano. Yo creo que fue superior. Incluso superior. Superior. Sí, ni la Revolución Francesa, ni en el mundo musulmán, ni en Roma, cuando las catacumbas... Sí. Hubo tal número de porque asesinados. Fue 13 obispos y víctimas, pero vamos, fue una cosa, pero en poco tiempo además. Sí. En poco tiempo. Muy Fue poco un odio visceral, como dije yo, odio visceral. Sí. Pero vamos a ver, la Segunda República, el 11 de mayo, que estos fueron el 14 de abril, empezó la persecución contra la Iglesia, y la Iglesia había admitido la Segunda República. Sí. Es decir, que había una, yo qué sé, por eso la educación, lo que tenéis vosotros en las manos, es fundamental. Sí, Es fundamental. yo es lo que trato de hacer, Porque- que no es fácil, porque- muy complicado. Porque todos los que tienen una idea destructiva, no todos, ojo, no quiero decir todos, no quiero meter a todo el mundo en un mismo saco, hacen proselitismo. Pero ¿y no creéis que en este caso la educación, por lo que tú acabas de decir, esta Constitución del 79, del 78, que hace estas transferencias de educación a las comunidades autónomas, en casi todas no hay problema, Eso no lo hace la- pero hay eso lo hicieron problema, los políticos. efectivamente, pero el gran problema, los políticos interpretan ese mandato constitucional y de alguna manera le ceden, por ejemplo, esas transferencias, por ejemplo, a Vascongadas, al País Vasco. En este momento, esa transferencia, ¿no creéis que ha provocado precisamente el odio que los niños en las icastolas le pueden tener precisamente a la idea de ser español? Oye. Entonces, que ellos, que los nacionalistas, pretendan imponer su exclusión, pues tanto en Galicia como en Cataluña como en Vascongadas, es hasta cierto punto lógico, pero mi pregunta es, pero si no tuvieran la complicidad de los dos grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, que en determinados momentos se han sentido muy acompañados y arropados por ellos, los han necesitado, entonces ellos no hubieran tenido la fuerza que tienen ahora mismo. Y mi pregunta es, Pero ¿quién- haría falta un cambio de esa ley electoral, porque encima los nacionalismos están primados a la hora de representarnos en el Parlamento español, y se da por hecho de que lo más probable es que la ETA esté llamándose Amaiur o llamándose Bildu pasado mañana con 7 o con 8 diputados en el Parlamento español. ¿Qué irresponsabilidad tan grande de nuestros dos grandes partidos? ¿Qué falta de visión política y qué falta de visión de Estado para ser cómplices de esta barbaridad? Yo siempre lo digo, cuando pasa algo así, digo, no os olvidéis que los nazis empezaron igual. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán empezó a presentarse a las elecciones. Primero sacaron una cosa testimonial, hasta que llegó un momento que, por una serie de razones que ahora no vienen al caso, llegaron a hacerse con el poder, por un poco de rebote, como el mariscal Hindenburg, y un von Papen, el otro y el Oye, demás. ¿qué opináis de cuando el presidente Zapatero firma, que aún no era presidente del gobierno, firma con el presidente Aznar un pacto por las libertades y contra el terrorismo, y a la vez está actuando con la ETA por medio de un personaje para mí siniestro, que es el presidente del socialismo de Vascongadas, que es Jesús Eguiguren? Sí, sí. Jesús Eguiguren, que yo lo he dicho ya hace tiempo, es un maltratador condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Vascongadas. A su mujer, Asunta Zubiarraín, resulta que le dio la gran paliza y tuvo que ir al hospital y todo eso. Presentó denuncia, pero la mujer estaba empleada por el PSOE en su sede de San Sebastián. Y la retiró. Y entonces presentaron y la retiró. Pero el fiscal lo persiguió de oficio. Y entonces tal. Bueno, pues ese hombre, tanto que pregonan contra la violencia de género y tal, ese hombre no debía de estar ni en el PSOE. Claro. Pues está ahí. Pero- y sigue en primer plano. Claro, pero el problema está en las transferencias y en la falta de control.
en la falta de reforma de una ley electoral que está primando a toda esta gente que esté ahí. Yo no soy partidario de... Y luego otra cosa que os voy a decir, a ver qué os parece. En este momento, de la misma manera que nosotros los gallegos, cuando estamos en Argentina, ¿verdad?, podemos votar en nuestras elecciones, ¿a qué se está esperando por parte del gobierno y por parte de la oposición? A llegar a un acuerdo para que toda la diáspora vasca, y digo diáspora porque 300.000 vascos han tenido que escaparse precisamente del País Vasco porque estaban amenazados, estos 300.000 personas se les debía de permitir que votaran, porque ese sí que es el País Vasco completo. Claro, es que los que se han ido viven fuera, en Santander a lo mejor, pero porque, y tienen que estar empadronados y no pueden o en votar, Madrid y no pueden votar. Luego, los votos en el País Vasco no son reales, porque 300.000 de sus hijos están fuera, empadronados en otro lado y no tienen la posibilidad de... ¿Cómo no se articula eso? Para empezar, no son reales cuando desde que empezó toda la historia de la democracia con la transición, ha habido unos señores con una pistola, con una granada, con una bomba lapa que te estaban amenazando. Eso es estar... bueno, hay una palabra muy fea para decir... Claro, o sea, es el único lugar del mundo donde la oposición tenía que ir... Bueno, ahora ya no. Porque con escolta, pero cuando gobernaba el PNV, los del PSOE y los del PP tenían que ir con escolta. Eso no pasa en ningún lado. No. El que va con escolta es el que manda, no el que está... Hombre, el de la oposición a veces también. Pero imagino que Rajoy llevará su cuerpo, su guardia de corps y demás. Tiene que llevarla. Sí. Pero es que yo conozco, no mucha gente, pero conozco alguna gente que vive en el País Vasco y a mí me cuentan unas cosas que de verdad es que no lo entiendo. Dice Emilio, es que lo que aquí habláis en un bar, allí no se puede hablar. Claro. Oye, pero no se puede hablar. Mira una cosa. ¿Cómo un país como España, con 47 millones de habitantes, no puede resolver el problema de 313.000 vascos? Claro. Sí que se puede. Lo que pasa es que hay que poner el cascabel al gato. Hay que agarrar el toro por los cuernos. Claro. ¿Cómo es? Claro. Es así de claro. Es decir, yo, para empezar, lo que tú decías, yo lo que no admito, desde modesto entender, es que un señor que vive en Buenos Aires vote en unas elecciones en España. Yo tampoco. Lo tengo muy claro. Sea gallego, sea donde le dé la gana. O sea, es que a mí me parece absurdo eso. ¿Qué sabe esa persona de lo que pasa aquí? Nada, no sabe nada. Es decir, van allí el del partido X, el del partido Z, y le cuentan una milonga, le dan un caramelo y me parece que ya vamos a acabar, ¿no? Seguimos. Y Izquierda Unida, yo no soy nada amigo de ese grupo político, pero bueno, es un partido o una coalición democrática. Izquierda Unida tiene muchísimos votos en España, tiene 2 diputados. Rosa Díez tiene 1, claro, porque y sin embargo ellos con un número mucho menor de votos tienen 6, 7. Es que la ley electoral no vale para nada. Pero es que la ley se ha hecho a propósito en aquel momento, porque en esa constitución y en ese momento tenían que primar de alguna manera, tenían que mimar mucho más a esos nacionalismos, y de esos barros vienen ahora esos lodos o como se llamen. Como por ejemplo el tema, estaréis conmigo seguramente de acuerdo, el tema del Senado. El Senado hay que, de una vez, hay que decir, o se le da contenido o hay que eliminarlo. No vale para nada. Es que es una cámara para tener allá 200 y pico personas chupando de la canoa un dineral, gastando una fortuna en mantener esa institución. ¿Para qué? Oye, cuatro administraciones que tenemos que sostener. Claro, eso es inasumible. Oye, mira, voy a deciros una cosa. Cuando yo estuve en París en septiembre del 78, me dijo un periodista, Guido Lee, del Figaro, me dijo, dentro de un par de meses vais a votar una constitución que, como votéis sí, las vais a pasar las de Caín. Y dije yo, ¿por qué? Y dijo, hombre, por las autonomías. Él conocía la historia de España y me dijo, ¿o qué? ¿Es que no te acuerdas de la Primera República y de la Segunda? Mira, Francia es un Estado centralista. Totalmente. Dijo, pero Francia es más rica que España, económicamente. Y políticamente ni económicamente, eso se sostendría en Francia. Y en España, como digáis que sí, lo vais a pasar mal, de forma económica y de forma política. Oye, está en actualidad. ¿Y veis posibilidad de que esto se desmonte? ¿Este estado de 17 reinos cada día más independientes? ¿O es que ya está todo tan...? Yo me parece que no.
tan bien montado, Ojalá y de no tanta acierte. gente, de mucha gente vive muy bien de todo este tinglado. Oye, pero no te das cuenta, Pepa, que hay, fíjate, Francia tiene 66 millones de habitantes, Sí. España 47. Sí. Tenemos 19 millones menos que Francia y tenemos 1 millón más de funcionarios que en Francia. Sí. Y ahora Sarkozy hace unos días dijo que de cada 2 funcionarios que pasen a jubilados, convocará una plaza. Fíjate, claro. Oye, ¿y cómo veis? ¿Y cómo